También quiero agradecer a los organizadores por la invitación el día de hoy, me da mucho gusto estar aquí. Les voy a hablar, a lo mejor ustedes han tenido, algunos de ustedes, la oportunidad de leer un artículo que publiqué hace 13 años, que se llama exactamente igual, se llama Soy Físico. Hace 13 años, 2005, fue el Año Internacional de la Física. Entonces, la revista Cómo Ves, que se publica justamente aquí, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, se acercó a mí, y en esa época yo no era muy conocido, pero pues tengo amigos por aquí, entonces se acercaron a mí y me dijeron que tenían ganas en ese año escribir un artículo explicando un poco qué hacía la física. Entonces de ahí surgió esta idea, escribir un artículo en la que hablaba yo de mis experiencias de ser físico y qué hace la física desde mi punto de vista. Ahora, con un público como el de ustedes, me imagino que muchos de ustedes son físicos, entonces bueno, pensarán o tendrán sus propias ideas al respecto. Espero estemos de acuerdo en algunas cosas, y si no, pues ya me dirán. Entonces de ahí surgió la inquietud, y ojalá los que no hayan leído el artículo pues tengan la oportunidad de leerlo, porque está publicado en el 2005 en la revista Cómo Ves, no me acuerdo el mes, pero es muy fácil de localizar. Y bueno, empecé por la preocupación de qué es la física, y sobre todo pensando en cómo se le enseña a los jóvenes qué es la física, porque luego tienen una idea creo que muy equivocada, incluso después de la secundaria y la prepa siguen teniendo una idea muy equivocada de qué es la física. Y bueno, desde mi punto de vista, pues la física es una ciencia que es a la vez enormemente ambiciosa y por otro lado no muy ambiciosa. A lo mejor suena un poco confusa la idea. La física es muy ambiciosa en el sentido que busca explicar las leyes fundamentales de la naturaleza. En ese sentido es la base de todas las ciencias. Trata de entender qué está en el fondo, cómo se comporta la materia, qué es el espacio, el tiempo, la luz, las leyes que controlan todo el universo, de dónde vino el universo. Se trata de preguntar esas cosas. Entonces, en ese sentido es una ciencia enormemente ambiciosa. Pero por otro lado, es una ciencia poco ambiciosa en el sentido de que no trata de explicar las cosas que son demasiado complicadas. Las cosas que son muy complicadas, como los seres vivos, se las dejamos a los biólogos, o las reacciones químicas, se las dejamos a los químicos, o la sociedad, peor tantito, ¿no? Que se las dejamos a los sociólogos. Entonces tratamos de explicar cosas que son simples, en el sentido que son sistemas simples, que podemos separar en partes y analizarlas con cuidado y realmente llegar al fondo de la situación. Entonces, en ese sentido, por un lado somos muy ambiciosos, leyes fundamentales de la naturaleza. Por otro lado, poco ambiciosos, nos centramos en problemas chiquitos, en los que tenemos control básicamente sobre todas las variables, y entonces así tenemos una cierta esperanza de avanzar. La física, como la entendemos hoy en día, pues es relativamente reciente, pero la gente empezó a tratar de entender el universo pues desde hace mucho. Civilizaciones antiguas intentaron entender el universo de muchas maneras diferentes, pero los primeros que intentaron de hacerlo de una manera más sistemática y racional, usando la razón y haciendo a un lado ideas sobrenaturales, pues fueron los griegos. Los griegos empezaron pues las ciencias y la filosofía y muchas otras cosas. Y bueno, un poco lo que decía hoy Urrutia, de que seguimos hablando siempre de Arquímedes. Yo no voy a hablar de Arquímedes, debería haberlo puesto en la charla, pero no lo puse. Pero creo que está bien. Yo creo que soy de las personas que sienten que enseñar física, o enseñar ciencia, pero física en particular, tiene que pasar por la historia de la física. Porque si no entendemos de dónde vienen las ideas, parecen que salieron por arte de magia, y parecen que se le pueden ocurrir a cualquiera sentado en el sillón, y no es cierto. Son cosas que vienen de siglos, que nos costó mucho trabajo llegar a ellas. Entonces hay que entender el proceso, y hay que entender los conceptos básicos y cómo surgieron antes de poder entender los conceptos complicados. No podemos entender la teoría de la relatividad de Einstein si no entendemos las leyes de la mecánica, si no entendemos la cinemática básica, si no entendemos los conceptos de movimiento. Entonces yo soy alguien que considera siempre que hay que enseñar física a partir de la historia, aunque siempre nos remontemos a los griegos. Un amigo mío que trabaja aquí en la dependencia, Sergio de Régules, me va a regañar porque dice que siempre uno empieza las historias de física diciendo ya desde la antigüedad, y entonces eso es muy aburrido, pero bueno, creo que no hay de otra. Entonces bueno, los primeros fueron los griegos. El primero realmente fue Aristóteles, y bueno, es un ejemplo que me gusta porque Aristóteles, aunque era un genio y hizo muchas cosas muy importantes en la física, se equivocó básicamente en todo. Y hablaba de los 5 elementos, hoy sabemos que eso no es cierto. Bueno, siempre le agrego uno a los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, pero más el éter, que era lo que estaba hecho toda la esfera celeste, por eso eran 5. La Tierra en el centro del universo, sistema geocéntrico, las leyes de la física estas muy raras de que los objetos tienden a estar en reposo, cosa que sabemos hoy en día que no es cierta. Los objetos tienden a moverse hacia el centro del universo, que era lo que pensaba Aristóteles. Entonces, muchas cosas se equivocó. No se equivocó en una cosa, en que la Tierra es redonda, eso ya se sabía desde esa época, aunque hoy en día hay gente que lo quiera negar, y eso voy a regresar un momentito. Pero por lo menos en eso sí, los griegos les quedaba claro que la Tierra era redonda, pero se equivocó en muchas otras cosas, y el problema en el que se equivocó
viene mucho de una práctica que tenían los griegos y que justamente el ejemplo de Arquímedes es muy buen ejemplo de quien, el único que no lo hacía, que tenían esta idea de que para entender el universo y la naturaleza hace falta nada más sentarse a pensar y contemplar, y no hace falta ensuciarse las manos, y eso está mal, ¿no? Hoy sabemos que no es así, gracias sobre todo a Galileo. Hoy sabemos que para entender el universo pues hay que hacer experimentos, y los griegos no creían en hacer experimentos, creían que uno podía nada más imaginarse todo y que ahí iba a salir una idea consistente y que esa tenía que ser la realidad. Pues bueno, Aristóteles se equivocó en ese sentido prácticamente en todo. En astronomía no, y eso es un bonito ejemplo. La astronomía, aunque también se equivocó, pero ponemos ahí cosas más interesantes, porque la astronomía es la primera ciencia que se matematizó, donde se empezaron a usar las matemáticas, y esta es otra cosa que es fundamental de la física. En la física, justamente porque no somos muy ambiciosos y tratamos de entender sistemas relativamente simples, podemos hacer modelos matemáticos que los describen. Y la matematización de la ciencia empieza realmente con Euclides, que primero matematiza la geometría y trata de entender la geometría en un nivel basado en la razón y en un nivel abstracto y completamente sistemático. También ya la gente sabía geometrías de antes, los egipcios conocían el teorema de Pitágoras, aunque le llamemos de Pitágoras, pero lo conocían en un sentido empírico, no lo habían nunca demostrado de una manera formal como entendemos hoy una demostración matemática. Primero Euclides y bueno, primero Pitágoras, pero después Euclides fueron los que empezaron a matematizar el conocimiento de la geometría. Y esta matematización, estas matemáticas de la geometría, a lo primero a lo que se aplicaron fueron a la astronomía. Y a la astronomía porque es lo fácil. Es lo fácil en el sentido que los movimientos son repetitivos. La luna le da vueltas a la Tierra una vez al mes como relojito, y las estaciones se siguen todos los años como relojito, y los planetas hacen figuras en el cielo como relojitos, figuras más complicadas de lo que uno pensaría, pero figuras como relojitos. Entonces ahí se empezaron a aplicar las matemáticas por primera vez para poder predecir el movimiento de los astros. Entonces de alguna manera la física surge de la astronomía, y la astronomía en esa época que pensaba que la Tierra estaba en el centro y no el Sol, pero aún así estaban tratando de hacer modelos matemáticos para poder predecir el futuro. Y creo que es un elemento fundamental de la física y de la ciencia en general, que no es nada más me invento una explicación bonita como decía Aristóteles y creo que medio funciona. No, me invento una explicación y la aplico para predecir eventos futuros, y si no puedo predecir eventos futuros, pues entonces no estoy entendiendo bien cómo funcionan las cosas. Necesito poder predecir, y eso hace, paradójicamente para mí, que la gente crea, los estudiantes crean que la física es la ciencia más complicada de todas. Yo creo que es al revés, que la física es la ciencia más fácil de todas, justamente porque está pensando en problemas sencillitos, y justamente como está tratando de modelar problemas relativamente sencillos con un número de variables limitado que podemos controlar, entonces hemos tenido éxito en aplicar las matemáticas a la física. Aplicar las matemáticas a la biología es muchísimo más difícil, porque los sistemas son mucho más complicados y hay muchas más variables. Aplicarla a la economía, yo creo que los economistas todavía no entienden nada, a lo mejor algunos entre ustedes hacen justamente, y no porque sea culpa de ellos, sino porque la sociedad es algo enormemente complejo. Pero la física tiene relativamente pocas variables y podemos aplicar matemáticas, y la gente en general le tiene miedo a las matemáticas, entonces piensan la física es muy difícil. Yo creo que más bien es al revés. Hemos tenido éxito en aplicar las matemáticas porque los problemas son relativamente simples. El movimiento de los planetas es muy simple, son elipses, ¿no? Un agujero negro en realidad es una cosa muy simple, es una formulita muy sencilla que no tiene final. Los átomos, pues nos costó mucho trabajo entenderlo, pero al final hay una ecuación muy simple, que es la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación que tiene dos términos. Entonces hemos puesto relativamente simples. De ahí pongo muchos ejemplos de matemáticas, pero también esto es algo bien importante. Y eso se lo digo a mis estudiantes en el 7º semestre de la carrera de física cada vez que hablo con ellos. La física no es rollo. Si uno nomás platica, está uno haciendo divulgación, pero no está uno haciendo física. La física son las matemáticas detrás. Y si uno no hace las matemáticas y no resuelve los problemas con matemáticas y no hace la talacha, uno no acaba por entender los conceptos bien. Son conceptos suficientemente complejos como para que si uno no hace ejercicios y hace las matemáticas, uno no los aprende. Y además las matemáticas son necesarias para aplicar la física y predecir el futuro, poder explicar y predecir dónde van a estar los planetas dentro de 10 años y predecir eclipses con siglos de anticipación como podemos hacer. Hoy podemos predecir eclipses lunares con milenios de anticipación. Sabemos cuándo va a haber eclipses en el año 5000, es muy fácil, hay una computadora, un programa que los calcula.
que eso es una lección que hay que darle a la gente. Es una de las cosas que pasan, por ejemplo, hoy en día, que se los mencionaba, con esta gente que cree que la Tierra es plana. Yo no entiendo cómo es posible que siga siendo. Pero entonces hacen modelitos y la Tierra plana y el Sol por acá y la Luna por acá. Y mi primera pregunta sería, a ver, con tu modelito ese, ¿puedes predecir eclipses lunares dentro de 5.000 años? Pues, no, porque tienen toda la geometría mal, ¿no? Con tu modelito puedes predecir el movimiento de los planetas, de Marte y demás. No, no pueden. No podía ni Ptolomeo con sus modelos mucho más sofisticados por una Tierra redonda en el centro hace 2.000 años. Pues creo que es bien importante que la gente sepa eso, que entender la naturaleza no nada más pensar en una cosa que se me ocurrió bonita, sino, en el caso de la física, tener un modelo matemático, aplicarlo, predecir cosas y checar que lo que predigo funciona. Y si uno no tiene las matemáticas, en realidad no está haciendo física. Ahora, la física, pues ustedes lo saben muy bien, no hay mucho que decirles, se divide en varias ramas. Este es un evento que tiene que ver con la ciencia experimental, entonces desde luego es muy importante hacer experimentos. La física en realidad se divide en, yo diría tres, tradicionalmente hablamos de dos grandes ramas. Desde luego está la física experimental, y también le agrego observacional ahí, porque aunque en la física pues, hacemos experimentos, los astrónomos no pueden hacer experimentos, los astrónomos no pueden tomar estrellas y ver qué hace una estrella si le pego, más bien solo observan, pero a partir de esas observaciones es como su tipo de experimentos, ¿no? Esas observaciones funcionan como un experimento. Desde luego está la física teórica, que es la que inventa los modelos y los conceptos y las expresiones matemáticas, los modelos matemáticos que nos permiten tratar de entender los fenómenos. Y muy recientemente, y esta yo siempre la añado porque es lo que hago yo, la física computacional, que es una rama de la física relativamente nueva, pues tiene menos de 50 años, o de ese orden, pero que ha tenido un impacto muy, muy importante, ¿no? Me voy medianamente rápido en esto porque ustedes ya se lo saben. Bueno, la física experimental y observacional, hacer experimentos de observaciones, y los experimentos en particular tienen que ser reproducibles. Eso también hay algo que enseñarle mucho a la gente. La ciencia es reproducible, y si no es reproducible no es ciencia. Cuando uno le preguntan ¿y por qué no crecen los fantasmas? Pues cada vez que trato de ver uno no lo veo, ¿no? ¿Por qué no crecen los ovnis? Porque nomás hay fotos borrosas. A mí no me ha tocado ver nunca uno, nomás veo fotos borrosas. Entonces, la ciencia solo acepta cosas que son reproducibles. Pero más allá, ¿por qué hoy en día no creemos que la fusión fría que se hizo famosa hace 25 años sea correcta? Porque nadie nunca pudo reproducir los experimentos. Entonces creemos que está mal, ¿no? Los físicos que hicieron los experimentos, a los químicos, pues a lo mejor creían que estaba bien todo, pero nadie más ha podido repetirlo, entonces seguramente se equivocaron en algún lado. Si no es reproducible, no es ciencia, y eso también es algo importante. Por eso quitarnos lo anecdótico de encima. Las cosas anecdóticas no son ciencia. Yo vi un ovni, ¿qué no me crees? Pues no es que no te crea, no sé qué viste, ¿no? Pero eso no es reproducible. Necesito poderlo reproducir. Y eso en una parte controlada son los experimentos. Bueno, desde luego la física teórica, que todo el mundo conoce, que es la parte que utiliza las matemáticas y la lógica, la razón, las matemáticas, para plantear modelos matemáticos de la naturaleza que luego tienen que estar de acuerdo con los experimentos. Y esos modelos matemáticos se han ido complicando. En la época de Kepler, el modelo matemático más complicado era una elipse, ¿no? Para aplicarlo al movimiento de los planetas. Y hoy en día tenemos modelos matemáticos muchísimo más complejos, como los que ven ahí. Aquí en medio ven diagramas de Feynman para colisiones entre partículas elementales, que son modelos matemáticos muy complejos que nos permiten predecir el resultado de colisiones entre partículas elementales. Abajo lo que ven, aunque les parezca horroroso, es el diagrama de un agujero negro. Es un diagrama matemático que representa todas las propiedades de un agujero negro. Y bueno, ahí tienen a Sheldon, que es el prototipo del físico teórico en la televisión, por lo menos hoy en día. Es muy chistoso. Yo cuando estaba estudiando el doctorado en Cardiff, con mis compañeros, nos preguntábamos si alguna vez, esto estoy hablando de 1990, si alguna vez alguien sería capaz de hacer un programa de televisión sobre físicos. Y dijimos, seguro no, va a ser aburridísimo. Y bueno, si pudieron. Ahí está The Big Bang Theory, todavía no me la creo. Y bueno, la otra rama, que es la que yo hago, como les comentaba, es la física computacional. Es una rama relativamente nueva. Desde luego, si uno es muy estricto, es una rama de la física teórica, porque lo único que uno toma es ecuaciones matemáticas de la física teórica y las modela, pero se parece mucho a la física experimental en el sentido que no sabemos qué va a pasar. Son ecuaciones suficientemente complejas en situaciones tan complicadas que simplemente es imposible pensar que podemos hacer una solución con lápiz y papel.
metemos las ecuaciones a la computadora en programas muy sofisticados y no sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces, en ese sentido son experimentos, son lo que llamamos experimentos numéricos, experimentos de meto las ecuaciones, pongo ciertas condiciones y a ver qué sale, ¿no? Y entonces de esa manera podemos hacer predicciones teóricas en situaciones demasiado complicadas como para que podamos hacer una solución con lápiz y papel. Se usa todo el tiempo hoy en día. Hoy en día yo también le digo a mis alumnos cuando me dicen, oye, ¿qué es lo que crees que deba yo estudiar más adelante para mi futuro como investigador? Le digo, computación, o sea, programación. Cuando les digo Fortran se enojan, pero si no les gusta Fortran C o C++ o Python, pero programación, ya si no sabes programar como un físico que se está formando hoy en día, estás perdido, ¿no? Todavía los que tienen mi edad podrían haberse obviado la programación y todavía han hecho contribuciones, pero un chavo joven de 20 años ahorita que no sabe programación como físico está perdido, porque todo va a ser computación, todo van a ser modelos computacionales. Entonces ahí les pongo un ejemplo que se usan todos los días para ver cómo ven a los aviones. Pues en la remota antigüedad, es decir, hace 50 años o algo así, la gente hacía modelitos de madera y los metía a un túnel de viento y checaban, pero eso era muy lento. Hoy en día lo que hace uno es un modelo en una computadora y diseña el avión en la computadora y ponen un programa que simule el flujo del aire y así lo hacen. Ya cuando uno está seguro de que todo está muy bien, en ese momento hacen un modelo para un túnel de viento, pero no antes, ¿okay? Han hecho millones de experimentos en la computadora antes de hacer un experimento en el túnel de viento. Y bueno, el que les pongo aquí arriba es lo que yo hago. Esto es una simulación del choque de dos agujeros negros en el espacio. Entonces hacemos algo parecido. Y son simulaciones enormemente sofisticadas. En el caso de acá, estamos resolviendo un sistema de aproximadamente 30 ecuaciones diferenciales parciales acopladas en 4 dimensiones, con miles de términos y no lineales. Las resolvemos en una malla que tiene, cuando es chiquita, aproximadamente 1 millón de puntos, y cuando es grandota como 1000 millones de puntos en la malla numérica, y la evolucionamos en el tiempo, y una supercomputadora a lo mejor se tarda un mes en resolver este problema. Ya está corriendo un mes y luego checamos, y claro, lo que pasa es que lo checas y ya había un error y ya perdí un mes, pero bueno, así funciona, ¿sí? Entonces esas son las 3 grandes ramas de la física. Por eso me gusta enfatizar la computacional, porque es una rama nueva. Bueno, esto me voy rápido, porque no sabía si en el público iba a haber estudiantes, entonces no son estudiantes. Entonces nomás era para mencionar cuándo empezó realmente la física que entendemos como física moderna, la física del Renacimiento para acá. Estrictamente no, pero Kepler resuelve el problema de los planetas, del momento de los planetas, quitándose de encima prejuicios primero de que el Sol estaba... El Sol está en el centro, no la Tierra, entonces ya se lo había quitado Copérnico, pero Kepler se lo cree, y luego quitándose el prejuicio de los círculos, que hizo un daño brutal en la astronomía durante 2000 años, porque todo el mundo creía que todo tenía que ser círculos perfectos, se lo quita y entonces resuelve el problema del movimiento de los planetas, pero es una solución empírica. Esta es ciencia empírica, yo creo que fantástica, fabulosa. O sea, lo que él hizo, unas observaciones de una precisión increíble y unas deducciones matemáticas brutales para deducir el movimiento de los planetas, pero de manera empírica, no se entendía por qué. Además, así se movían, quién sabe por qué. Pero realmente el padre, pues, de la física experimental, sobre todo, es Galileo, que fue el primero, yo creo que después de Arquímedes, casi 2000 años después, en darse cuenta que había que hacer experimentos, que para entender la naturaleza hay que preguntarle, hay que hacer experimentos, y que si el resultado del experimento no es lo que te gusta, pues ni modo, ese es el resultado del experimento. Y no es nada más pensar en un sillón. Y bueno, por supuesto, Newton, que es el padre de la física moderna. Por ahí hay un librito de Isaac Asimov, no sé si han tenido la oportunidad de leerlo, se llamaba Las 100 preguntas más importantes de la ciencia. Es un libro de los 70s o 80s. Y había muchas preguntas de cosas científicas, pero había una pregunta que decía: ¿quién es el científico más grande de la historia? Y entonces es muy bonita la respuesta, porque dice, esta pregunta es muy fácil. Dice, si la pregunta fuera ¿quién es el segundo científico más grande de la historia?, estamos metidos en un problemón. Dice, porque hay docenas de personas que podríamos poner en segundo lugar. Pero si la pregunta es ¿quién es el primer lugar?, no hay duda, es Newton. Newton inventó la física moderna y fue la primera de las ciencias, básicamente inventó la ciencia moderna. O sea, Galileo había empezado a hacer experimentos, pero Newton, o sea, que se saca la física entera de la manga, o sea, las leyes de movimiento, la gravitación universal, la óptica, inventa el cálculo, o sea, es una cosa impresionante, y yo creo que sin ninguna duda el físico más grande que ha existido. Y bueno, ya más cercano a mi corazón y más reciente, Einstein. Y yo sigo creyendo que Einstein no es el más grande físico, el más grande físico es Newton, pero Einstein sin duda está ahí peleándose por el segundo lugar.
pero con otros que no son físicos, ¿ok? Einstein, otro que pelearía el segundo lugar es Darwin, sin ninguna duda, ¿no? Y bueno, Einstein revolucionó nuestra idea de espacio y tiempo, también quitándose muchos prejuicios de encima, y lo pongo porque es lo que yo hago. Esa ecuación que ven ahí, que se ve más o menos complicada, son las ecuaciones de la relatividad general, las ecuaciones que describen el espacio-tiempo, la curvatura del espacio-tiempo, los agujeros negros, el origen del universo, la gran explosión, las ondas gravitacionales, la cosmología moderna, todo sale de esas ecuaciones que están pintadas ahí. Son nuestras ecuaciones que nos dan a entender el concepto de tiempo y de espacio hoy en día. Y bueno, cuando la gente también piensa en los físicos, piensa que estamos sentados nada más en nuestro laboratorio, que además, ¿cuál laboratorio? Yo no tengo un laboratorio, la gente siempre me entrevista y quieren que me ponga una bata. ¿Cuál bata? Si me paro en un laboratorio, mejor que si me acerco se echa a perder el experimento. Pero bueno, lo que se imaginan, o que en el mejor de los casos, para un físico teórico, que está uno sentado tomando café con un gis, ¿no? Y si uno nomás trabajara así, pues no es suficiente, porque no nos entenderíamos, ¿no? Entonces debemos ponernos de acuerdo. ¿Cómo nos ponemos los científicos de acuerdo? Creo que es algo también muy importante. Nos ponemos de acuerdo primero porque cuando encontramos algo interesante lo publicamos en una revista especializada que leen los otros científicos, entonces estamos siempre leyendo lo que publicaron otros colegas que trabajan en nuestra área, y además de vez en cuando nos reunimos para discutir lo que hemos encontrado en los grandes congresos. Ahí les pongo una foto de uno de los congresos más famosos de la física del siglo XX, el Congreso de Solvay 1927. Si ven las caras es una cosa impresionante, ¿no? Ahí en el centro está Einstein, Lorentz. Ay, ¿qué pasó? Einstein, Lorentz, Marie Curie, Planck. Por aquí atrás está Compton, de Broglie, por ahí anda Bohr, ahorita no lo encuentro, pero es una cosa impresionante de foto, ¿no? O sea, todos los grandes nombres de la física del principio del siglo XX están todos ahí. Hoy en día cuando uno va a los congresos nadie es famoso, en cambio pero así es como nos ponemos de acuerdo. Creo que es importante para la gente saber que los científicos hablamos entre nosotros, nos comunicamos, leemos lo que los otros han hecho, no estamos solitos. Nos reunimos en congresos internacionales a los que vamos todos, y también ese es un punto bien importante. La física es internacional. A mí no me gusta que me digan, hagamos hablar de la física mexicana o la física americana o la física francesa, eso no existe. Existen los físicos mexicanos, bueno, sí, aquí trabajamos, pero existe la física es internacional, y da lo mismo si se hace aquí, en la India, en Japón. Ahí les pongo algunas fotos mías en diferentes lugares del mundo, una en Israel, otra en Grecia, la de abajo en Berlín. Viajamos por el mundo conociendo a nuestros colegas, hablando con colegas que son de lugares muy diferentes. En esta foto esta persona es británica, él es de Dinamarca, él es de Suecia, él es un griego, ella es italiana, aquí hay otro italiano y un americano. Entonces, hay gente de todo el mundo, todos hacemos ciencia, es la misma ciencia, la ciencia es un lenguaje universal. La misma ciencia que hacemos aquí la hacen en Japón, la hacen en Estados Unidos, la hacen en la India, y es la misma ciencia. Entonces también creo que eso es algo bien importante, comunicarle a los chicos que la ciencia es universal, que es una actividad realmente universal, es parte de la cultura humana, pero completamente universal. El lenguaje lo entendemos todos. Y bueno, ya nomás para terminar, porque me dijeron que hablara un poquito de lo que hacía yo. ¿Qué hago yo? Para que sepan qué hago yo. Yo les decía que hago física computacional. Específicamente lo que hago se llama relatividad numérica, lo de numérico es nada más computacional, y es básicamente resolver esas ecuaciones que les puse, las ecuaciones de campo de la relatividad general de Einstein, resolverlas para sistemas autogravitantes, estrellas, agujeros negros o el mismo universo, pero utilizando computadoras, porque justamente como les decía, las ecuaciones son realmente complicadas. Estas ecuaciones de Einstein son un conjunto de 10 ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, en 4 dimensiones, acopladas, no lineales, con miles de términos. Entonces son enormemente complicadas. Son tan complicadas que cuando Einstein las publicó por primera vez, pensó que nadie nunca iba a encontrar una solución exacta a sus ecuaciones, y entonces se puso a trabajar en técnicas de encontrar soluciones aproximadas. Eso fue lo que hizo inmediatamente. Se equivocó, porque a los 3 meses alguien encontró la primera solución exacta, un señor que se llamaba Karl Schwarzschild, que encontró la solución que hoy representa un agujero negro. Pero aún así, sí tenía razón en el sentido de que son tan complicadas que las soluciones exactas son pocas, y si uno quiere entender algo bien, pues las aplica métodos numéricos. Específicamente lo que hago más
es estudiar las colisiones de agujeros negros y hacer simulaciones en computadora de colisiones de agujeros negros. Les voy a enseñar aquí primero una. Esta no le gustó mucho a mi asesor de doctorado. Bueno, esta es nada más una caricatura, pero las hacemos en serio. Les voy a enseñar esta que viene. Es un proceso que nos toma mucho tiempo, para que también vean la gente que la física a veces es complicada. Hay un problema que uno se plantea que parece sencillo, puede ser muy lento. La primera vez que alguien intentó simular en una computadora el choque de dos agujeros negros fue en 1964. Estoy hablando de hace 54 años. Fue la primera vez que se publicó un artículo sobre el choque de dos agujeros negros simulado en una computadora. Imagínense las computadoras de 1964. Ocupaban un cuarto de este tamaño y eran menos poderosas que el celular que traen en la bolsa. Y era una cosa impresionante. Y desde luego no les salió, que no es de extrañarse, pero no les salió porque el problema resultó enormemente complicado. Nos tomó 40 años. Yo hice mi doctorado en eso y decenas de personas hicieron su doctorado en eso y no podíamos resolver el problema. Era enormemente complejo. La primera vez que se logró resolver el problema fue en el año 2005. Y les digo, la primera vez que se intentó fue en el 64, o sea, 41 años después de que alguien lo intentó, pudimos resolver el problema. Esta es una simulación de un choque de dos agujeros negros. Si no entienden lo que se está representando aquí, estos picos representan la gravedad, y entonces en el centro de un agujero negro es infinita, por eso el pico. ¿Okay? Pues cada uno de esos picos es un agujero negro. Ay, perdón. Y ahí los ven dando vueltas. 1, 2, 3 vueltas, chocan, se fusionan en un solo agujero negro más grande, se acabó. ¿Okay? Se ve muy bobo, y se ve muy bobo porque no es una... También esto es importante, esta no es una animación de Disney. Si fuera una animación de Disney, sería espectacular. Pero las animaciones de Disney no son ciencia. Esta es una simulación real, no es una animación, es una simulación. ¿Cuál es la diferencia? Una animación es alguien lo dibuja lo más bonito que puede. Ya, ¿no? Una simulación es una solución en la computadora. Esta es una solución en la computadora, la solución real de las ecuaciones que les enseñé. Y aunque no se ve muy espectacular, nos costó 40 años hacer esta solución. Y bueno, ¿qué pasa? Chocan, se fusionan en uno más grandote, eso todo el mundo lo esperaba, pero como dicen en inglés, el diablo está en los detalles. El detalle interesante de esta simulación es la gráfica de la derecha, que es una señal en perturbaciones de la gravedad que viaja hacia afuera a la velocidad de la luz, le llamamos ondas gravitacionales. Eso se predijo en el 2005, veníamos tratando de predecirlo, les digo, del 64, finalmente en el 2005 pudimos predecirlas, y en el 2015 se detectaron. Entonces aquí está el círculo, ¿ok? Hay una parte teórica, las ecuaciones de campo de la relatividad de Einstein y los agujeros negros, es teórico, una parte computacional, la simulación del choque de dos agujeros negros, y una parte experimental, más bien observacional, un detector construido en Estados Unidos de ondas gravitacionales. Hay dos, en el estado de Luisiana y en el estado de Washington, que finalmente en el año 2015 detectaron esta señal que ven aquí. Este es el dato real del detector, son datos reales, son dos, y estos son datos reales, esto es lo que detectaron. Esa señal se detectó en el 2015, y uno la compara con esto, es idéntico. Esta es una señal teórica de una simulación del choque de dos agujeros negros, y es una onda gravitacional, se detectaron las ondas gravitacionales y se pudo comprobar que la simulación era correcta. De hecho, se usó la simulación para saber qué buscar, y cuando se detectó, se pudo comprobar que la simulación era correcta. Y bueno, esto es un premio Nobel, no para mí, pero para estos tres señores. Recibieron el premio Nobel de Física el año pasado por la detección de ondas gravitacionales. A mí me dio mucho gusto porque de estos tres, el que está a la derecha es Kip Thorne, es amigo mío, lo conozco bien, es un hombre ya de cerca de 80 años, pero fue el asesor de doctorado de mi asesor de doctorado, o sea, es como mi abuelo académico. Lo conozco bastante bien. Y además es el área en la que yo he trabajado toda mi vida, entonces aunque el premio Nobel es para ellos y no para mí, me siento cerca del premio Nobel. Por lo menos fue en mi área. Entonces, esto también cierra el círculo, enseñarle a la gente que la física es complicada, que tiene estas tres partes, la parte teórica, experimental y hoy en día la parte computacional. En este caso las tres se conjugaron y con eso hemos entendido mucho más del universo. Pues bueno, con eso ya termino la charla. Termino con dos frases que me parecen muy bonitas. Bueno, la de Niels Bohr me parece muy elegante, dice: un físico es solo la manera de los átomos de entenderse a sí mismos.
Y luego la de arriba me parece mucho más general, es de Carl Sagan, y es una idea que me parece bien importante enseñarle a la gente. Dice, bueno, se las traduzco, dice: la ciencia es más que un cuerpo de conocimientos, es una manera de pensar, una manera de interrogar al universo escépticamente. Pero escépticamente es muy importante. No nos creamos nada que no hayamos demostrado. Siempre entremos con duda, eso es lo que hacemos los científicos. Dudamos todo al principio hasta que no esté completamente demostrado. Pero lo importante de esa cita es eso: la ciencia no es nada más un cuerpo de conocimientos, no es una lista de cosas, es una manera de pensar. Es una manera de enfrentarse al universo y de pensar y de analizar problemas. Una manera de analizar problemas pidiendo evidencia, razonando, utilizando la razón, pidiendo evidencia y entrando de una manera escéptica, de no creer en cualquier cosa que me digan. Y esa manera de pensar es lo que distingue a la ciencia de todo lo demás. Y eso es lo que hace la ciencia. Yo creo que muchas veces uno oye a la gente: es que yo no me creo todo lo que hacen los científicos, o yo no estoy de acuerdo con la ciencia. Bueno, ¿en qué no estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo en que para entender algo hay que observarlo? ¿No estás de acuerdo en que necesito evidencia? ¿No estás de acuerdo en que hay que razonar las cosas? Pues si estás de acuerdo en eso, estás de acuerdo con la ciencia. Entonces no me digas que no estás de acuerdo con la ciencia, más bien no entiendes lo que es la ciencia, que es otra cosa. La ciencia es nada más eso, es enfrentarse a la naturaleza, observar las cosas con detenimiento, esta parte empírica, y de manera racional llegar a conclusiones y no creernos nada que no esté demostrado. Básicamente eso es la ciencia. Bueno, con eso termino. Muchas gracias.